Hola hermanos, el día de hoy 1 de julio del 2024, pues hombre, es lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Si comenzamos un nuevo mes, el mes de julio. El mes de julio no va a tener solemnidades, no las hay. En agosto volveremos, ¿no?, a las solemnidades con la Asunción, pero el mes de julio no tiene. Tendrá fiestas, esta semana tendremos la de algún apóstol, habrá fiestas como la de Nuestra Señora del Carmen, es decir, habrá algunas celebraciones bonitas, la de Santa María Magdalena, pero no vamos a tener propiamente, como les digo, solemnidades. Bueno, hoy les quiero hablar de Ignacio Falzón, nacido en La Valeta, la capital de Malta, en 1813, un 1 de julio, ya, un 1 de julio, y va a morir 52 años más tarde en La Valeta, un 1 de julio de 1865, para que vean ustedes, los 52 años llegó a cumplir. Era hijo de una familia noble ahí en Malta, su papá estaba vinculado, eran jueces, eran abogados, todos ellos. De hecho, él estudió a los 20 años, ya estaba graduado de utrusque iure, ¿no?, de ambos derechos, del derecho civil y el derecho canónico. Llegó a ser tonsurado, llegó a ser exorcista, lector, todas las órdenes menores, pero él no se sentía digno de ser sacerdote y entonces no quiso ordenarse sacerdote. Dos de sus hermanos fueron ordenados sacerdotes. Era de la orden terciaria franciscana. Bueno, el obispo que les digo que va a ser ordenado este próximo sábado es franciscano, pero él sí, sacerdote y franciscano directamente, ¿no? Pues él fue de la orden terciaria. Fíjense, hay un detalle que lo dicen así como de pasada, ¿no? Se puso a estudiar inglés. En esa época no era tan normal que se pusieran a estudiar inglés. ¿Qué era lo que andaba buscando? Pues ahí en Malta sirvió de sede para que el ejército inglés, de todas maneras Malta estuvo controlada por Inglaterra durante un tiempo, y entonces, ¿cómo se llama? Ahí llegaban los soldados, se preparaban ahí para luego salir. En el caso, en esta época es la guerra de Crimea, ¿no? Y pues él se puso de catequista y de evangelizador, sobre todo de los soldados irlandeses que llegaban, que eran católicos. Pero a través de ellos logró entrar en contacto, con los otros ingleses. Y entonces, que no eran protestantes, eran anglicanos, digamos, en su mayoría seguramente. Y entonces resulta ser que, fíjense, está registrado que hubo más de 650 bautismos ahí en La Valeta de ingleses convertidos, bueno, de protestantes convertidos al cristianismo, al catolicismo, pero como que no fueran cristianos, convertidos al catolicismo, gracias al trabajo de Ignacio Falzón. Una grandísima devoción a la Santa Eucaristía, tenía una capacidad de entrar con la gente. Él era muy afable y entonces lograba entablar conversaciones y amistades. Fíjense que incluso se cuenta que los protestantes, los que no se convirtieron, confiaban tanto en él que le dejaban algunas de las cartas. Ustedes saben, ¿no?, cuando se va a la guerra, pues deja ahí la carta uno, de recomendación, la despedida a los parientes, y a él se las daban para que fuese él el que se encargase de hacerla llegar. Ya les digo, interesante, ¿no? Fue beatificado en el 2001 por el Papa, fue beatificado por San Juan Pablo II en el 2001. Interesante, ¿no? Él murió supuestamente de un ataque cardíaco, ¿no? Le dio un paro cardíaco y de eso va a morir. Está enterrado allí, se encuentra, de hecho era el lugar donde se enterraba a sus familiares, ¿no? Ahí en la capilla de la Inmaculada Concepción, en la iglesia franciscana de Santa María de Jesús, ahí en La Valeta. Vamos a las lecturas del día de hoy. Ok, fíjense. En las próximas semanas, 8 semanas creo, vamos a estar leyendo como primera lectura a los profetas. Sí, sí. Hemos quedado, fíjense, el sábado pasado con la lectura del segundo libro de los Reyes, nos quedábamos con esta sensación, ¿no?, del destierro y todo. Entonces, ¿quiénes son los profetas que anunciaron el destierro y que vivieron el destierro y que predicaron después del destierro? Entonces vamos a leerlos. Esta semana vamos a leer al profeta Amós, el profeta de la justicia social. Entonces, toda esta semana nos vamos a quedar centrados en él, exceptuando, como les digo, cuando toque ya directamente la fiesta de algún apóstol. Amós, entonces, capítulo 2, versículos del 6 al 10 y del 13 al 16. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prendas se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos,
Eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar. El más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se librará el más ágil, el jinete no se salvará, el soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, a ver, realmente Amós es de origen campesino, ¿ok? Cultivador de higos, va a decir él, que nació en Tecoa. Tecoa es un pueblito cerca de Belén, o sea que él es del reino del sur, de Judá. Se ha trasladado a Samaria, al reino de Israel, al reino del norte. Y lo que es bastante directo, ¿no? Y es bastante duro. Él es bastante claro a la hora de decir las cosas, ¿eh? Tajante, es como buen campesino, ¿no? No se anda ahí por las ramas, él dice las cosas como son y nada. Y pues por eso le digo que es el profeta de la justicia social. Dice las cosas con toda claridad. ¿Ya? A ustedes no se les perdonará porque oprimen al pobre. Se sientan a disfrutar, eso literalmente lo que dice, ¿no? De pues las multas, o sea, lo que le cobran a los pobres, así. ¿Ya? Y luego, evidentemente, los pecados sexuales van con la misma mujer, o sea, el padre y el hijo van con la misma mujer, o sea, realmente son abominaciones, ¿no? Y él es muy, muy directo, es muy claro, como les digo, a la hora de decir las cosas. Entonces, es bello en ese sentido, ¿no? Porque nos dice las cosas con franqueza, nos está llamando la atención. Claro, aquí está anunciando el que los trituraré como una carreta tritura el trigo, pero aquí, las espigas, pero aquí va dirigido al hecho de lo que le va a pasar al reino del norte a Israel cuando, pues, el imperio asirio destruya Samaria. Eso es antes, mucho antes, son 3 siglos antes que lo que hemos leído el viernes y el sábado pasado, ¿no? Cuando estábamos en el sábado, ¿no? Porque el sábado hemos celebrado a San Pedro y San Pablo, entonces el jueves y el viernes. Pero ya les digo, es bello, directo, claro y pues, poniendo el dedo sobre la llaga para que no nos quede duda. Miren, podemos ser muy religiosos, podemos ser muy personas de mucha piedad, pero sin justicia y sin conciencia social, en nada estamos. Vamos al Evangelio. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a estar leyendo los 10 en el Evangelio de Mateo, los 10 milagros, las 10 curaciones que hace el Señor Jesús? Hoy hacemos una pausa para hablar de la vocación, para hablar de los que quieren seguir al Señor. Entonces, Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el agua hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes. Ya les digo que son relatos de vocación. Jesús ha cruzado la orilla. Acuérdense, está yendo y viniendo. En Marcos es todavía más evidente, pero aquí es yendo y viniendo. Y pues se le acerca un escriba. Esto es interesante, ¿no? Un maestro de la ley que se ofrece: Maestro, te seguiré, didáscale, te seguiré a donde quiera que vayas. Parece honesto, ¿no? O sea, es decir, no hay por qué dudar de él, aunque sea un escriba, porque acuérdense que en los evangelios aparecen muy mal parados los escribas, los fariseos, en fin, por las autoridades en tiempos del Señor Jesús. Pero aquí no hay por qué dudar de que se trata de una solicitud, si se quieren, honesta. Pero Jesús le deja claras las cosas. O sea, mi seguimiento no tiene seguridades, ¿no? Pues las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Sí, yo siempre bromeo con eso porque es verdad. Pasó que en una ocasión quiso entrar al seminario un muchacho y entonces empezó a preguntar qué tipo de seguro había, si seguro dental, bueno, un montón de cosas. Y claro, el promotor vocacional, amigo, me contó y me dice: Mira, me dice, yo lo que le leí fue precisamente este evangelio, ¿no? Los zorros tienen madriguera, los pájaros tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene reclinar la cabeza, ¿en dónde reclinar la cabeza? Y dice que el muchacho se le quedó viendo y no le entendió.
Pues sí, es decir, si usted anda siguiendo al Señor por alcanzar ciertas seguridades, ciertas prebendas, yo no sé qué, pues evidentemente que está en el lugar equivocado. Se le sigue por seguirlo a él, ¿ya? Lo demás viene por añadidura. Luego otro discípulo le dijo, es interesante, otro discípulo le dijo, ese otro es lo que llama la atención. O sea, este ya inició el proceso, o sea, ya es un discípulo. El escriba de repente lo era, no lo sabemos, ¿no? Pero, y hace la reminiscencia de lo que pasa con Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan lo que pasa en el primer libro de los Reyes? Cuando Eliseo le dice, cuando Elías pasa y le tira el manto, y Eliseo le dice, ok, te voy a seguir, pero primero déjame ir a darle el beso de despedida a mis padres. Mató la yunta de bueyes, ¿se acuerdan aquello? Que lo hemos leído hace poco, pues hace un par de semanas. El tema es este, ¿no? Es interesante, Jesús, no es que, miren, en la cultura judía basta leer el libro de Tobit para que nos demos cuenta de todo lo que está detrás, ¿no? Porque enterrar a un muerto es uno de los, llamémosle, fundamentos que hay en la vida del mundo judío. O sea, sin enterrar a alguien era gravísimo, ¿no? Y aquí lo que le dice, deja primero ir a enterrar a mi padre. Imagínense ustedes, Jesús enterró a su papá, Jesús enterró a San José. Entonces parece una cosa, no, deja que los muertos entierren a los muertos. Aquí los expertos en Mateo dicen, bueno, en los sinópticos en general, dicen una cosa muy bella. Probablemente se trata de una de esas maneras judías de exagerar las cosas. Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo, tíralo. Si tu mano te hace pecar, córtala. ¿Ya? Es decir, esos radicalismos que apuntan legítimamente a que el seguimiento del Señor Jesús no tiene comparación y no se le puede andar parangonando con nadie. Entonces, probablemente por ahí van los tiros, digamos, ese es el sentido. Más que el desprecio a enterrar a los padres o un radicalismo absoluto que no. Hay un radicalismo, claro que lo sí, pero esta, llamémosle esta hipérbole, lo que anda buscando es, bueno, ordene su vida. Lo primero es lo primero y lo primero siempre tiene que ser Dios. Les invito a hacer oración. Maestro, te seguiré a donde vayas. Maestro, dedicaré un tiempo cada día a estar contigo. Maestro, me gustaría comprometerme con una buena causa. Maestro, voy a compartir una parte de mi dinero. Maestro, quiero seguir el camino que tú me señalas. Maestro, lo que más quiero en esta vida es... Pero Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Déjame terminar primero la carrera o la oposición. Déjame criar primero a mis hijos. Déjame pagar primero la hipoteca. Déjame que antes resuelva todas mis dudas. Déjame. Señor, tú me llamas y yo pongo excusas. Y tú vuelves a decirme, tú sígueme. Acompáñame, Señor, en esta jornada para que sepa aprovechar cada momento, para seguirte, escucharte y hablarte, para comprometerme y compartir, para disfrutar la vida y entregarla del todo. Amén. Señor, esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión del Beato Ignacio Falzón, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.